Bueno, mi nombre es Paul Steiner, nací en El Salvador, asistí a universidad en Estados Unidos, luego me mudé a Inglaterra, donde comencé a desarrollarme como consultor internacional. Tengo más de 30 años de ser un consultor a nivel internacional, habiendo trabajado en más de 50 países, con gobiernos, con instituciones, con empresas, corporaciones, de todo nivel. He tenido muchas oportunidades para ir conociendo culturas, ir conociendo cómo piensa la persona humana. Y creo que puedo resumir mis áreas de fortaleza en lo que es estrategia corporativa, comunicación y mercadeo. Me regresé al país en el 2003 con la idea de, renuncié a una carrera bastante lucrativa internacional con la idea de regresar al país a poder apoyar y ver si un poco de esa experiencia la podía utilizar aquí para ayudar al país. Y básicamente hice el intento a través de los partidos políticos, con Arena, luego cuando ganó Mauricio Funes con su gobierno, luego cuando Lorena Peña fue nombrada como presidenta de la Comisión de Hacienda, con ella, y desafortunadamente los intereses de las cúpulas de los partidos realmente no estaban, digamos, dispuestos a permitir verdaderas reformas, cosas que yo tal vez había hecho en otros países. Como consultor yo les llevaba proyectos ya bien cocinaditos, bien listos, que podrían aplicarse aquí, y no había eco, no había interés. Problema fundamental: un dominio de cúpulas con intereses distintos al bien común, y personas en posiciones de gobierno o de funcionario público que les servían principalmente a su financista y no necesariamente al pueblo. Se llama una partidocracia, donde básicamente lo que tenemos es algo que viene de arriba para abajo. No se le da oportunidad al pueblo de ser representado porque se le dice cómo se le va a representar. Y obviamente eso es lo que estamos viendo de un descuido de 3 décadas y no más, ¿verdad? Probablemente, si le hacemos caso a Nayib Bukele, en su descripción estamos hablando de 50 años. Pero realmente, si nos ponemos a pensar en el artículo 1 del grito de independencia, del acta de independencia, dice: habiendo leído el grito de independencia, mándese a publicar antes de que el pueblo lo tome como algo suyo. O sea, si nos ponemos a pensar, realmente desde entonces comenzó. Nunca hemos realmente salido de un sistema feudal, ¿verdad? Cambiamos a los feudales españoles por los feudales criollos, y ellos fueron evolucionando y cambiándose de rubro. Con la reforma agraria se cambiaron de tierra, se cambiaron a economía o a finanzas o a banca o a consumo, pero siempre ahí han estado y han crecido nuevos, pero al final del día siempre son ellos los que han definido el rumbo del país. En el movimiento Democracia Limpia, que es un movimiento que yo fundé junto con el doctor Félix Ulloa, tenemos un grupo de juventud, y la juventud, un sábado en la tarde pasábamos analizando el concepto de la partidocracia, y se les hizo una pregunta: ¿cuántas personas, no me digan quién, pero cuántas personas son las que definen el verdadero rumbo del país? Y no pasaron de 19 personas. Interesante, ¿no? Bueno, al final de esa historia, para hacérsela un poco más corta, yo estaba bastante decepcionado, que había renunciado a una carrera bastante lucrativa, un reconocimiento a nivel mundial bastante importante, que había ya perdido 15 años después, o 12 años después. Y Félix me invitó al lanzamiento de su libro de financiamiento de partidos políticos en La Gavidia. Entonces yo llegué y al final nos quedamos tomando un cafecito, y Félix me dice: te veo decepcionado, te veo así deprimido, ¿qué te pasa? Y le dije: bueno, ya probé con todos los partidos y ninguno me está haciendo caso, ninguno quiere realmente hacer una mejora, todos tienen intereses distintos, y ya no sé qué hacer, porque ya todos mis contactos ya los perdí a nivel internacional. Yo ya soy
de los dinosaurios, ya no puedo llegar a regresar a hacer lo que estaba haciendo antes. Y dice, pero te falta un cartucho. ¿Cuál cartucho? La ciudadanía. Y se me prendió la luz. El 11 de julio, junto con Félix Ulloa, lanzamos un viernes 11 de julio de 2015, lanzamos el Movimiento Democracia Limpia. El lunes siguiente amanece Norma Guevara con nuestra foto en el programa de Romeo Lemus, este es el golpista. El siguiente sábado tenían una manifestación en el Parque Infantil, no sé si ustedes se recuerdan, hay que defender lo conquistado por el presidente Sánchez Serén. No al golpe de Estado, no se puede. ¿Se recuerdan? Y desde entonces, obviamente, un montón de bloqueo y hasta, bueno, me agarraron a palos en El Salvador del Mundo. Hay una denuncia ahí en la Fiscalía que a saber cuándo va a progresar, pero 2016 tuve hasta lesiones físicas que corroboraron en medicina legal y un grupo de 500 personas mandó el FMLN con palos para tratar de parar una pequeña manifestación que teníamos, una pequeña marcha. Pero eso es todo parte del síntoma de la situación. Demuestra lo que tienen que perder, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo del Movimiento Democracia Limpia? Primero, educar a la gente, informarles, tratar de hacerles ver la situación de partidocracia que teníamos, que habíamos quedado trabados en esa partidocracia en nuestra trayectoria hacia la democracia representativa y que faltaba camino por recorrer, pero que teníamos que soltarnos de esas cadenas antes de poder progresar. Y el diagnóstico fue bien claro, la hegemonía de esos partidos políticos que dominaban la escena de la sociedad, había que romperse. Y una de las cosas que esa hegemonía causa es la corrupción. ¿Por qué? Porque yo no llego a servir al pueblo, llego a servirme a mí, servirle a mi cúpula. Y ya tenemos suficientes ejemplos. Bueno, el doctor Arias habló de 37.000 millones de ejemplos del tiempo de Arena, y yo creo que va a haber otro libro escrito sobre los 10 años del frente, y van a haber otros X miles de millones de dólares que se fueron ahí. Ya de por sí tenemos 3 presidentes implicados en corrupción. El cuarto, que es Sánchez Serén, ya va pronto a comenzar porque también ha abusado de la partida reservada. Recibió sobresueldos bajo Funes y hasta tenía una cuenta a su nombre bajo el gobierno de Funes, de la partida reservada. O sea, todos van a tener que comenzar a contestar las preguntas difíciles sobre por qué manejaron la cosa mal. Y realmente vimos un crecimiento dramático de cómo la gente despertó. El doctor Eduardo Lobo, no sé si han oído del doctor Eduardo Lobo, un neurocirujano de eminencia, pero él estaba haciendo un proyecto bajo el Aspen Institute de Washington sobre la gran corrupción y estableció un sistema de medición de en redes sociales de conversaciones sobre el tema de corrupción. Y el momento que nosotros lanzamos Democracia Limpia, menos de la mitad de 1%, 0.0049% de la población en redes sociales de El Salvador estaba hablando de corrupción. Para septiembre del 2015 eso no bajaba de 15%. Guatemala, con todas sus marchas y todo eso, nunca llegó al 18%. Y nosotros ahora, 3 años y medio después, no bajamos del 20%. ¿Qué significa eso? Comenzamos a crear un arquetipo. Félix no lo podía presentar porque él era un consultor para las Naciones Unidas, uno de los más altos consultores, y obviamente no podía participar públicamente de esa manera. Entonces decidimos que yo iba a ser el vocero y que íbamos a crear un arquetipo del ciudadano que denuncia, ¿verdad? Y se volvió experto en identificar la corrupción del país y el ciudadano que denuncia los daños. Y eso es exactamente lo que hicimos. Creamos un arquetipo, yo me vestí de ese arquetipo y comenzamos a establecer actividades que comienzan a crear, la mejor manera de ponerlo es la habilidad de levantar las cejas.
Si logramos, con lo que estamos diciendo, levantar las cejas, logramos que la gente abra su mente. Un amigo con el cual me junté en Semana Santa del año pasado, que era más o menos 3 años de estar en Movimiento Democracia Limpia, él trabaja en una empresa que mide exposición en medios y lo valoriza. Y él me estaba diciendo que él calculaba, que me llevaba la cuenta, y que él calculaba que para marzo del año pasado, o abril del año pasado, ya habíamos recibido más de 10 millones de dólares en exposición mediática, porque a mí no me conocían en el país. Yo no tenía presencia mediática. O sea, básicamente yo no participaba en nada de entrevistas, no era un analista, o sea, no tenía una vida pública yo. El arquetipo me ayudó a crear una vida pública. Me ayudó a crear una situación donde cualquier programa al que yo llegaba, yo le subía el rating. Por el tema que yo llegaba a platicar. Esa es la estrategia que Félix y yo desarrollamos desde el 2015. Ahora, cuando Nayib Bukele comienza a decidir que quiere participar en la política bajo un movimiento llamado Nuevas Ideas, y se sucedió todo lo de su salida del FMLN, ya comenzó a formalizar las cosas, me pidió que yo lo asesorara. Y me pidió que lo asesorara primero porque yo lo criticaba a él. Pero él sentía que mis críticas eran constructivas. En vez de ser un ataque personal, eran críticas a cosas puntuales con propuestas de cómo resolverlo. Así es como siempre he trabajado. Creo que nada en esta vida nos vuelve juez como para andar juzgando personas. Y creo que necesitamos entender que una crítica sana es una crítica buena, y si la sabemos aceptar y la sabemos hacer bien, entonces nos llevamos bastante bien juntos. Entonces desde entonces, ya hace año y medio que estoy trabajando con Nayib Bukele, siempre obviamente trabajando con Félix también en lo del movimiento. Y cuando Félix fue invitado a ser el candidato de vicepresidente de la fórmula, al día siguiente nos juntamos, almorzamos y me dijo, mira, pues yo voy a necesitar tu apoyo aquí. Entonces, con todo gusto. De igual manera que él me apoyó con el lado de Democracia Limpia, me tocaba a mí devolver el favor. Además de que le tengo una fe a Félix Ulloa tremenda. O sea, lo conozco, nunca he conocido una persona más experta técnicamente en la Constitución, más dedicada a la democracia, una persona honrada, no solamente en acciones que no agarra para sí mismo, sino que también honrado en darle crédito a otros por sus palabras, sus logros, etc. Lo respeto muchísimo, lo admiro aún más todavía. Y tengo el gran orgullo y honor de poder llamarlo mi amigo. Entonces, Félix me pidió que yo lo apoyara y que como asesor fuera el coordinador de sus asesores. Y con gusto creamos diferentes equipos de asesores para diferentes temas, uno de los cuales era el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque por acuerdo con Nayib tenía también una visión de que corrupción iba a ser uno de los temas fundamentales del nuevo gobierno, y Félix, por su experiencia y su conocimiento, era la persona idónea para ser el campeón de esa causa. Entonces, obviamente, la lucha anticorrupción iba a ser una misión para Félix como vicepresidente de la Nación. Y fabuloso. ¿Por qué? Porque yo también iba a poder participar en eso, y la gente me preguntaba, bueno, ¿y usted que está ayudando a Félix Ulloa y él va a ser el campeón de la lucha anticorrupción? ¿Cómo se siente? Como fundador de Democracia Limpia, me está creciendo la milpa, les decía. Yo estoy bien feliz porque cuando en la vida me iba yo a poder imaginar que iba a tener el apoyo de un presidente y un vicepresidente, y que un plan anticorrupción fuera, y es más, un plan anticorrupción en el cual yo participé a crearlo, iba a ser una parte fundamental de un programa de gobierno.
O sea, Niño Dios y Santa Claus y todos los demás combinaron sus regalitos y yo sumamente feliz. Y feliz no porque me va a beneficiar yo, pero estoy sumamente feliz porque ese es el verdadero cáncer que tiene el país. Entonces, hasta la fecha, todas las propuestas que hemos oído de los políticos es la corrupción de otros, pero no la mía, ¿verdad? O miren, la corrupción es el enriquecimiento ilícito. No es cierto, el enriquecimiento ilícito es la corrupción, pero del corrupto, y el corrupto es el comisionista, ¿verdad? Tal vez el 10-15% de la gran corrupción, que es la parte grande que sale del corruptor, y el corruptor normalmente está en la vida privada, enamorado con la manera en que el pueblo ha comenzado a recibir eso. Más del 90% de la población quiere una comisión internacional. El martes estaba almorzando con la directora de las Naciones Unidas en Nueva York, del departamento a cargo de ayudarnos a crear una CCS. Nayib Bukele ya se sentó con Almagro de la OEA, que también está de acuerdo con apoyar una CCS. Nos hemos sentado con expertos, hemos tenido acercamiento de países, de diferentes embajadas, etcétera. Están de acuerdo, están a favor, quieren apoyar. O sea, realmente nos está creciendo la milpa del proyecto anticorrupción. Anteayer, ¿cuándo fue? Ayer fue miércoles, martes. Recibo la llamada de un presidente de una de las gremiales más importantes del país, de la empresa privada, enamorado con la idea de la prevención y que establezcamos sistemas de gestión anticorrupción en la empresa privada. Imagínense, o sea, esto no es solo un sueño, esto es una realidad que se está formando y es una historia que se está creando en el país. O sea, es para todos emocionarnos, porque realmente va a haber un antes y un después. No va a ser instantáneo, no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser un antes y un después de El Salvador corrupto y el nuevo El Salvador. Y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen hijos todavía, pero cuando los tengan, ¿qué tipo de país quieren en que ellos crezcan? Imagínense, en diciembre el Foro Económico Mundial nos clasificó como el segundo peor país de 136 en desvío de fondos públicos. ¡Qué vergüenza! Y lo hacen abiertamente. En septiembre, el 26 de septiembre, 44 votos de la Asamblea Legislativa en el decreto 127 acordaron que los procesos para definir la cuantía de la deuda tributaria de los años 2014 y 2015 que no se habían concluido desaparecían. Es el fraude de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que no se puede perdonar deuda del Estado. Sin embargo, ellos pensaron que si ellos eliminan los procesos, eso todavía no es deuda. No puede llegar a ser deuda si eliminan los procesos. Más de 250 millones de dólares no van a entrar al erario público por esos 44 votos. Y el presidente Sánchez Serén le dio sanción inmediatamente y el 29 de septiembre y creo que fue el 1 o 2 de octubre sale publicado en el diario oficial. ¿Qué significa eso? Todos los partidos estaban de acuerdo. Solo 44 votaron. Un ejemplo donde se ha legalizado con ese decreto 127 la evasión fiscal. Hay una organización en Washington que se llama Global Financial Integrity y ellos se encargan de medir lo que ellos llaman flujos financieros ilícitos alrededor del mundo en los países subdesarrollados. El reporte que ellos tienen de El Salvador es del año 2000 al año 2015 y en ese periodo de 15 años más de 20 mil millones de dólares se han ido del país en lavado de dinero, corrupción, evasión y elusión.
Al final de 2015, la deuda total pública era de 16.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Si no se hubieran ido esos más de 20.000 millones de dólares, no solamente no tendríamos deuda pública, sino que tendríamos ahorrados otros 4.000, 5.000 millones de dólares. En el año 2013, Sigfrido Reyes, como presidente de la Asamblea Legislativa, fue a Panamá al quinto foro global quinto foro de la organización, lo estoy traduciendo del inglés al español, Organización Global de Parlamentarios. Todos los parlamentos del mundo representados ahí, unánimemente, todos los parlamentos del mundo acordaron tratar la gran corrupción, o sea, donde el Estado es la víctima, el patrimonio del Estado, como delito de lesa humanidad. ¿Qué significa un delito de lesa humanidad? Nunca prescribe y es posible ir para atrás retroactivamente para perseguirlo. Aquí en El Salvador prescribe en 10 o 15 años. Desde que regresó Sigfrido Reyes a la Asamblea Legislativa de ese foro, nunca han discutido esa firma una sola vez. El 12 de noviembre de 2015, Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia y su servidor fuimos a presentar una pieza de correspondencia pidiendo que se reforme el Código Penal y el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción, gran corrupción, se clasifiquen como delitos de lesa humanidad, también los de delincuencia económica. Aquí delincuencia económica incluye evasión y elusión y lavado de dinero. Ahí está durmiendo el sueño de los inocentes. Sin embargo, el Faro, en mayo del año pasado, entrevistó a los 64 nuevos diputados que entraron a la Asamblea. Y una de las preguntas era, ¿está usted de acuerdo con que los delitos de corrupción no prescriban? 51 de esos 64 dijo que sí. Pero la realidad de la situación es que si ellos votaran por conciencia nada más, entonces sí votarían a favor de que no prescriban. Y esa pieza de correspondencia ya sería ley. Pero como responden a los intereses fácticos de sus partidos, no les permiten votar. Ahora, interesante lo que ha sucedido el domingo pasado. Pongamos las cosas en contexto, porque este es como comienza el después. Todos vimos un shock tremendo a la población, ¿verdad? Bueno, la población no entró en shock, fueron los partidos los que entraron en shock. Yo creo que la población ya sabía lo que quería, abrumadoramente. Y ahora están criticando el hecho de que solo el 47% de la población fue a votar. Pero ¿saben qué? Si de los 5.5 millones de salvadoreños en el padrón le quitas 800.000 DUIs que estaban vencidos, no pueden votar, y le quitas otro 1.5 millones de salvadoreños cuyos DUIs tienen dirección aquí, pero están mojados en Estados Unidos y no pueden regresar a votar porque no pueden salir del país, entonces realmente fue el 79.7% de la población que fue a votar. Jugá con los números como tú querrás, pero la decisión fue contundente. Y los partidos lo saben. Por eso es que el mismo lunes en la mañana ya comenzaron muchos diputados a decir, yo voy a apoyar lo bueno del nuevo gobierno. Yo cuento ahorita ya 26 diputados que estarían preparados a apoyar al nuevo gobierno con cosas buenas para el país. Aparte de los de Ghana. Aparte de los de Ghana. Bueno, los de Ghana tampoco, no han dicho nada todavía, ¿verdad? Pero sí estamos viendo que obviamente hay algunos que ya están hablando de las CCS y cosas así. O sea que vamos en buen camino. Los del frente son muy disciplinados y nadie se ha pronunciado todavía. Pero estoy seguro que hay muchos adentro, con un verdadero salvadoreño adentro que quiere salir, ¿verdad? Pero hasta que su cúpula no defina cómo va a ser para organizarse, están calladitos. Pero solo necesito 43 votos para que los delitos de corrupción no prescriban. O sea,
Me faltan 17 votos. Hay 10 de gana, me faltan 7. Tenemos chance. La primera cosecha de la milpa está a punto de salir. El plan de gobierno anticorrupción que va a manejar Félix Ulloa se llama las 3 P's de la vicepresidencia. La primera P es la no prescripción de delitos de corrupción. Y eso estamos a un pelito de lograr esa P. 7 votos, es lo que falta. Hasta antes de que lleguen ahí podrían aprobarlo. Miren qué bonito sería. Se vale soñar. Porque así comenzó esta bola de nieve. Se comenzó soñando y miren el tamaño que lleva. O sea, dígame si no es emocionante. Dígame si usted no siente como que el corazoncito le está haciendo así. Wow, tal vez podemos lograr algo. La segunda P es de la persecución. ¿Ok? Ahí viene la CCS. Pero la CCS que queremos para El Salvador es un poco distinta a la que tenemos en Guatemala, a la que tenemos en Honduras. Cada una de esas dos tiene fortalezas que la otra no tiene. La guatemalteca, la CICIG, tiene una querella adjunta súper efectiva. Tan efectiva así que cuando comenzó a tocar el lado privado, ¿verdad? A los privados, se le remontaron encima. Pero lo único que hizo fue expuso quiénes eran los malos. ¿Cierto? Eventualmente eso se va a calmar y van a regresar y van a continuar. Aquí necesitamos una querella adjunta muy efectiva. Eso significa que lo que vamos a tratar de agarrar es lo bueno de la CICIG, que es la querella adjunta, pero para que eso funcione tenemos que fortalecer el Ministerio Público acá, que es la Fiscalía. Tenemos que ayudarle a la Fiscalía a mejorar la profundidad de su investigación, mejorar la imparcialidad, la investigación técnica, por ejemplo. La mayoría de los fiscales en su universidad nunca los educaron para hacer un peritaje financiero. Entonces, si los delitos son financieros, tiene que ir a una unidad especializada porque no todos los fiscales pueden trabajar eso. Entonces hay un montón de cosas que hay que ir mejorando. Y la idea es que la CICIG venga, o la CICIES venga y apoye eso, que fue así como sucedió en Guatemala. Al inicio no comenzaron a enjuiciar gente, comenzaron con consultorías y capacitaciones, inyección de recursos, etcétera, para ayudarle a la Fiscalía a mejorar. Y así es como se crea una Telma Aldana como la fiscal que acaba de salir, que fue extremadamente muy efectiva. El otro lado de la fórmula es el lado de prevención. Y ese es lo que trae la MASIC. La MASIC, que está auspiciada por la OEA, tiene la fortaleza de énfasis en prevención. Entonces, imagínense, agarramos lo mejor de las dos y creamos nuestro híbrido para El Salvador. Y a medida que estamos fortaleciendo la Fiscalía, antes de que haya querella adjunta, viene el otro lado, que es la prevención, y comenzamos a trabajar con el sistema judicial, mejorando el sistema judicial para que los jueces sean mejores en impartir justicia, para que la UTE, que es la encargada del cuidado de los testigos, realmente los proteja, ¿verdad? Cosas así, que es prevención. Pero también comenzamos a intervenir todas las instituciones, para que las instituciones como el Ministerio de Salud, Educación, etcétera, hagan las cosas de una manera más eficiente y previniendo corrupción. ¿Sí? Y los privados comienzan con sus sistemas de gestión anticorrupción. Ahí de repente tenemos las dos vías del tren uniéndose perfectamente bien, ¿verdad? Y la idea es que cuando ya estén unidos los carriles del tren, pasa limpio sin problemas. ¿Okay? Yo no veo la querella adjunta de la CICIES estando tan ocupada como la de Guatemala, por el trabajo que podemos hacer antes de ir limpiando.
¿ok? Entonces, muy emocionante el momento en que está el país. Un montón de cosas que pueden comenzar a entrar. Y esa es la felicidad que queremos compartir con la gente. Ahorita, recién habiendo ganado las elecciones, no ha habido tiempo de crear estrategias de comunicación para comenzar a compartir todo esto con la gente, porque esa es parte de la euforia que todos tenemos. Pero es difícil compartirla cuando recién 3, 4 días acaban de pasar. Eso lo van a comenzar a ver ya en estrategias de comunicación que van a ir saliendo. Ustedes me hablaban sobre redes sociales para la campaña, sobre uso de medios tradicionales. Lo que les he contado hasta ahora es una historia. Y la verdad que eso es exactamente lo que hizo Nuevas Ideas desde el inicio. Le contamos una historia a la población. Le contamos una historia, tal vez basada en el poema de Roque Dalton, El turno del ofendido. Donde nos han estado viendo la cara, nos han estado bolseando y se han estado saliendo con la suya. Y es hora de decir basta ya, es hora de decir alto a la impunidad. Y creo que la población entendió ese mensaje bien rápido. Y esa historia comenzó, ni siquiera contada por nosotros, comenzó con la encuesta que hizo la UCA en el junio del 2017, y le preguntó a la población, bueno, ¿y ustedes qué quieren? ¿Que regrese Arena o que se quede al frente? Y rotundamente la gran mayoría dijo, casi 7 de cada 10 dijeron, ninguno de los dos. Y lo que sucedió fue que cuando la gente se enteró de esa respuesta, dijo, no estoy solo. Parece que obviamente no soy el único. Vaya, de cada 10 personas hay 6 más que piensan igual que yo. Y se envalentonó. Y se dio cuenta que lo que habíamos estado diciendo, que el DUI que tiene en el bolsillo es la acción del dueño de la finca, no el carnet de peón de la finca que le han dicho que es. Y que lo que ha pasado es que los capataces que ha tenido en la finca se han estado bombeando la cosecha. Y que la única manera de resolver el problema es cambiando los capataces que pone a manejar la finca. Dudas porque, bueno, con Mauricio Funes también nació la esperanza. Pero rapidito murió porque él realmente nos mintió, nos traicionó la confianza. Entonces, obviamente, habiendo sido mordido por el chucho una vez, uno no se acerca muy fácilmente. Pero el nivel de desarraigo que la gente tiene con el FMLN y el gobierno del FMLN en los últimos 8 o 10 años fue suficiente como para que diga cualquiera menos esos dos. Y eso abrió la posibilidad de que cualquiera pudiera ser considerado. En ese momento Nayib Bukele vio la esperanza y la oportunidad. Y vio y determinó, mucha gente critica, ¿y por qué no se esperaba 2021 para poner diputados y después 2024 para presidencia? Es que la ventana de oportunidad era 2019. El salvadoreño se olvida rápidamente de las cosas. El salvadoreño sabe que si no trabaja no come. Y el mal gobierno lo forza a tener que trabajar más duro para seguir comiendo. Doña María sentada en su mesa de comedor con 4 frijoles en la mano y 5 niños enfrente y tener que decidir a cuál no le va a dar hoy. Ella se olvida de política, se olvida de esperanzas que tuvo porque la realidad la agobia. Entonces, si Nayib Bukele hubiera tenido que esperar a 2024 para lanzarse para la presidencia, otro país tendríamos en 2024. Cualquiera que hubiera ganado la presidencia en 2019 hubiera tenido la oportunidad de asegurar que la gente se olvidara de esa esperanza. Entonces la única ventana de oportunidad que existía era 2019. Y le pusieron todas las trabas posibles. Pero cada traba le subía la popularidad. ¿Se dieron cuenta? Sí. De repente
entró como candidato. Si hasta Dagoberto no aguantó, que se unió a Gana. Dagoberto se cerró un fin de semana, nadie, no nos contestaba las llamadas, porque él no podía reconciliar en su mente que se había unido a Gana. Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente razonó y dijo, sí, no, tenemos toda la razón, entiendo la situación, pero me dolió tanto, dijo. Sí, a todos nos dolió, porque estamos tradicionalmente programados a pensar que el partido es el que manda, que el partido es el dueño de la ideología, no el ciudadano, y eso es al revés, en realidad. La misma Constitución dice, el partido político es meramente un vehículo para representar la voluntad ciudadana. O sea que la ideología, la voluntad es del ciudadano, no del partido. Bueno, debería de ser. Hasta la fecha no lo hemos tenido así. Y por eso que la gente dice, ¿cómo se puede acostar en la misma cama que Guillermo Gallegos? Y sí, perdón, yo no le doy la mano al señor, es un corrupto, yo no quiero nada que ver con él. Pero el partido era un vehículo disponible y la mayoría de la gente de ese partido estaba preparados a darnos el ride. Entonces, yo no veo en Gana una transferencia de ideologías con Nuevas Ideas. Veo en Gana una alianza donde ellos logran más de 7 millones en deuda pública, pues no es poco, ¿verdad? Una subida tremenda en estatus, una bandera mucho más bonita. Y de repente entran Nayib Bukele a la presidencia. Y nadie, absolutamente nadie de la competencia de los otros partidos políticos entendió que lo que sucedía era que el pueblo ya había decidido que quería algo nuevo desde 2017. Déjenme enseñarle un cuadro. Este es lo que nosotros llamamos el tracker. Nosotros contratamos una empresa que iba a hacer el tracking de opinión pública a través de encuestas desde el inicio. Preguntas, etcétera, pero siempre, algunas preguntas siempre las mismas. Y si ustedes se dan cuenta, este fue la medición de el 20 de mayo. ¿Alguien me puede decir cuál es el porcentaje de Nuevas Ideas ahí? 53%. ¿Alguien me puede decir con qué ganamos el domingo? 53%. O sea que la población decidió antes de mayo por quién iba a votar. La gente de la competencia nunca, pero nunca reconoció eso. Salía una encuesta y decían, no, desacredítenla, fue pagada, fue mentira. Salía Sid Gallup, una empresa mundial, ¿cómo van a vender sus encuestas? Mitofsky, sí, Mitofsky siempre tenía fama que era de Arena antes, pero solo porque salían fuerte para Arena. Pero no, es una empresa mundial, ellos son reputación. Su reputación vale más que aceptar 20, 30 mil dólares por falsificar una encuesta. Es ridículo. La Gavidia, por Dios, ¿cómo van a acusar a la Gavidia de chabelear una encuesta? La UCA, lo mismo. Hasta la Universidad de El Salvador. O sea, ¿cómo tienen la osadía de desacreditar instituciones tan prestigiosas cuya reputación es mucho más importante que tal vez 20 mil pesos para que alguien chabelee la cosa? Es que es de cerebros de pollo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nunca reconocieron la realidad. Teníamos el frente diciendo vamos a ganar en primera vuelta. La remontada. ¿Cuál remontada? Esto va para abajo. Sí. Carlos Calleja, estamos creciendo. Esto va para abajo. Y perdónenme, pero estos son los mismos salvadoreños que ellos le estaban preguntando en sus propias encuestas. Hasta le pagaron a gente que saliera con encuestas propias
para decir, sí es cierto, están creciendo. No, hombre, no era cierto, era pura paja. Entonces, cada vez que la gente decía, que la competencia decía, está cayendo nuevas ideas, ¿qué pasaba? La gente reforzaba. O sea, era la psicología. El pueblo en mayo ya había decidido por quién iba a votar. Y cada vez que salían con la campaña sucia, el musulmán. Qué ridículo. Pero qué insulto, ¿verdad? O sea, eso es como decirle, y hasta sacaron el Frente Femenino, sacó un comercial hablando del derecho a culto de todos, y con la conclusión al final donde decía el hijo, o el papá le decía al hijo, por eso necesitamos un presidente cristiano. O sea, perdónenme, pero creen que el ciudadano es tonto. O sea, la gente que oía eso decía, y estos no saben de lo que están hablando. Además, todos vieron la foto de Nayib Bukele casándose en una iglesia cristiana con la Gaby. Lo vieron ahí, lo vieron tomando comunión y todo. El salvadoreño ya sabía que él es cristiano, pero además de eso no le importaba. Pudo haber sido marciano, porque el salvadoreño votó por la esperanza. No votó por los calcetines, no votó por la barbita, no votó por los ojos o la cachucha. Todo eso era parte del arquetipo de Nayib Bukele, pero no era la razón por la cual la gente votó. Y eso es lo que los otros partidos no entendieron. Ellos siguieron pensando que podían dar misa de arriba para abajo. Y no se dieron cuenta que la estrategia de Nayib Bukele era que este gobierno fuera del pueblo. Y ha sido congruente con eso. El plan de gobierno, más de 29,000 propuestas ciudadanas entraron a crear ese plan de gobierno. 29,000. ¿Por qué nos tardamos tanto? Usted trate de leer y analizar 29,000 propuestas de diferentes personas. Más de 1,500 personas participaron en la creación de ese plan de gobierno. Por eso es que es de 1,200 páginas, abusada. Es una Biblia. Y todavía sigue creciendo porque siguen cayendo más. La visita que acabo de tener antes de que ustedes llegaran, con otra propuesta para mejorar la situación del comportamiento vial de los vehículos. Gente que quiere ayudar, gente que quiere cambiar su entorno, gente que quiere cambiar su vida y que quieren poder sentirse orgullosos del país que le entregan a sus hijos. No tener que disculparse, mira, perdona, pero la canté y mira la babosada que te dejo. Ese es el anhelo. Y creo que no importa si usted es baby boomer o usted es generación X o Y o millennial o centennial, yo creo que todos tenemos ese anhelo de vivir en paz, en prosperidad, en poder trabajar para vivir, no vivir para trabajar. De poder regresar del trabajo y jugar con los chuchos y los niños, ¿verdad? Que no nos ladre el chucho cuando llegamos de regreso a la casa porque hemos estado trabajando tanto, que los hijos no nos digan tío porque ya nunca nos ven, ¿verdad? Hay más en la vida que solo rebuscarse para sobrevivir. Y estamos tan acostumbrados a sobrevivir. Es hora de comenzar a vivir. Y le critican un aeropuerto en la Unión. ¿Cómo le pueden criticar un aeropuerto en la Unión cuando el 40% de la población que vuela a Comalapa preferiría ir a la Unión? Porque son de Oriente. ¿Cómo le pueden criticar el hecho de que al poner un aeropuerto internacional en la Unión, usted comienza a competir con el resto de Centroamérica? Porque Comalapa no tiene la capacidad. ¿Cómo pueden criticarle a un aeropuerto cuando El Salvador ni siquiera va a pagar un centavo por el aeropuerto? Porque se da en concesión.
Entonces viene una empresa de esas gigantescas, parte de lo que tiene que hacer es construir el aeropuerto. Y de ahí se le da 20 años para poder operarlo. Y de esos 20 años saca su lucro. Y una porcentaje al país. Pero critican 400 millones para eso. Si no Funes se robó 350, pues. Si no Saca se robó otros 300, ya tuviéramos aeropuerto y tren. Si solo desde los 4 gobiernos de Arena y los 2 del Frente, el valor de las partidas secretas o reservadas, o llámelo lo que usted quiera, es más de $1.000 millones. Ya tendríamos tren, ya tendríamos aeropuerto, ¿qué no tendríamos, por Dios? Y es que la competencia pensó que la gente es boba. La gente ve eso. Ellos saben que para construir un aeropuerto de 400 millones de dólares va a haber trabajo para 100,000 personas por 5 años, 6 años, 7 años. Y ese es el tipo de legado que quiere. Porque esa persona de repente no estaba trabajando y ya le puede llevar comida a su casa. Doña María de repente le aparece el quinto frijol. Y yo creo que así es como la estrategia de Nuevas Ideas ha ido evolucionando y enamorando a la gente. Nayib Bukele en cada meeting hacía propuestas de obras. ¿Saben por qué? Porque una obra es tangible. Si yo salgo y como Carlos Callejas decía, yo le voy a crear 300,000 empleos en 5 años. Me entró por aquí, me salió por acá, porque yo no entiendo ni cómo diablos lo va a hacer. Y los demás salen diciendo que no lo va a poder hacer por esto, por otro, y que no lo entendí tampoco. Pero Nayib Bukele viene y me dice que me va a poner una sinfónica en cada cabecera. Y mi hijo, que le gusta el piano, va a poder participar. O dice que va a organizar el trato con la liga, con más de 300,000 jóvenes. Mi niño tal vez podría ser un buen jugador de fútbol. O dice que va, bueno, etcétera. Usted lo tangibiliza. Usted tangibiliza el beneficio al consumidor o al votante. Y él sabe lo que le está ofreciendo. Pero usted le ofrece algo conceptual, general, y él tiene que hacer todo el trabajo para trasladarlo y traducirlo a beneficio. Ley básica del neuromarketing. Hablarle de una manera que entienda y que sepa visualizarlo. ¿Por qué? Porque la imagen crea emoción. Y al explicar la imagen, crea razonamiento. Entonces el tránsito que queremos es primero al corazón, luego al frente del cerebro y luego al fondo del cerebro para que sea razonado y guardado como memoria. Ya sabemos cómo funciona el cerebro. Tenemos que saber presentárselo de una manera adecuada. Pero si yo saco a Freddy Cristiani para que le dé respaldo al candidato joven, estoy sacando al viejo para respaldar al joven. Estoy creando paradigmas, no rompiéndolos. Y la gente solo se acuerda de los paradigmas rotos, no de los paradigmas creados. Entonces, obviamente, lo que tenemos es gente que no entendió cómo piensa el salvadoreño, versus gente que sí entendió cómo piensa el salvadoreño. Ahora, no todo lo que hizo Nayib Bukele y Nuevas Ideas fue perfecto. Bueno, la canteamos de vez en cuando también. Pero porque somos humanos, ¿verdad? Y creo que es sumamente importante reconocer que se creó tan rápido el movimiento, se creó tan rápido la candidatura, de repente nos cancelan el CD, híjole, ¿ahora qué hacemos? En 1 hora y media decidimos la estrategia de movernos a Ghana. Y de repente, si solo queda un mes y ya tenemos que participar, pues chica, corramos.
¿verdad? Entonces era todo a la carrera, toda la carrera. No hubo tiempo. Estresante, emocionante, pero estresante. O sea, la adrenalina corría por todos lados. Ahí sí ha sido. Nosotros entregando proyectos de última hora. Exacto, imagínense. Pero el punto de eso es que sí comenzamos a ver cosas, tal vez nos saltamos ciertas cosas que debimos haber tomado un poco más tiempo para crearla. Pudimos haber fácilmente comunicado más propuestas de gobierno antes. Creo que las hubieran criticado, las hubieran copiado, pero creo que la población hubiera preferido eso a algunos de los dimes que te diré que hubieron en redes sociales. No sé si ustedes se dieron cuenta, nosotros casi no hicimos campaña sucia para nada en televisión o radio. Fue bien propositiva, así es como votar al centro y arriba, ¿verdad? Marca la golondrina, cómo votar para Nayib Bukele, cómo salir de la transición de los años de corrupción a los años de bienestar. Gaby salió hablando de bienestar social, explicando que no era vaso de leche, sino que un equipo de trabajo en el gobierno que iba a estar encargado de ir a regresar al estado a donde había estado ausente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay algunas cosas que si regresáramos a hacer, tal vez las subrayaríamos un poquito más, las pondríamos en negrito y le hubiéramos dedicado un poco más tiempo a esas conversaciones. Partes de la historia que tal vez nos saltamos contarlas más detalladamente, pero la historia se contó. Y lo importante es que el pueblo la entendió, y la entendió desde un inicio. O sea, esto no es que llegó a la conclusión el día antes de las elecciones. Yo le apuesto que la mayoría de los 1.4 millones de votos que sucedieron el domingo para Nuevas Ideas no fue ese suspiro y la decisión de último minuto por quién voy a marcar. Ya llevaban misión. Esos votantes ya llevaban misión. Yo creo que así es como pensó el ciudadano. Ustedes me van a decir si ustedes piensan igual o no, pero estoy seguro que la población ya sabía por quién iba a votar. Ya habían tomado su decisión. Las encuestas lo decían, el 70% ya habían decidido un mes y medio antes. Ahora viene lo duro. Ahora hay que trabajar, hay que organizarse, hay que trabajar. Hay que comenzar a cumplir, ¿verdad? Pero yo creo que hemos creado una bola de nieve que va a seguir creciendo. Yo creo que la tarea de este quinquenio no es resolver todos los problemas que hay o que van a haber. Imposible hacerlo en 5 años, pero sí sembrar las fundaciones para que el siguiente quinquenio llegue alguien y tome la batuta de Nayib y diga, vaya, yo voy a continuar esto. Y el siguiente quinquenio llegue otro y agarre la batuta de ese y diga, yo voy a continuar esto. Porque son 30 años para que esto realmente se arregle. Y tenemos la oportunidad. O sea, esta es la oportunidad de oro para El Salvador. Mantener esta revolución de abajo para arriba, mantenerla pacífica, unir a todos los posibles y tratar de crear una visión a largo plazo. Una visión que dice, el país que queremos tener al final se ve así. Y ustedes van a ver trabajo que el mismo movimiento Nuevas Ideas va a estar haciendo durante este quinquenio para proponer un plan de nación, una visión de largo plazo. Ya de por sí muchos de los planes de gobierno son de 30 años, de salud, de educación, de deporte, de cultura, todos son de 30 años. Con el primer quinquenio ya bien claro. Entonces ya podemos comenzar a ver hacia dónde queremos ir. Y obviamente entre más ciudadanos se van metiendo y más ciudadanos van proponiendo, eso es la parte de participación. De una regla clara del neuromarketing es cuando el cliente ya le compró, vuélvale a vender más, involucrándolo en el proyecto, para que se crea una relación con el cliente, la marca con el cliente, el partido con el votante,
el gobierno con el ciudadano, para crear y estimular esa participación ciudadana. Ustedes saben que cada ministerio va a tener un consejo ciudadano, contándole las costillas al ministro. Vaya pues, ¿qué pasó? ¿Por qué va lento? ¿Qué pasa? Píquele, píquele. Está bonito, ¿no? El gobierno entero va a tener un comisionado anticorrupción. ¿Y quién lo va a poner? La oposición. Para que no le anden diciendo, ustedes están robando. No, hombre, pues mire, usted tiene que aquí no ha dicho nada. ¿Y por qué? Porque no hemos robado nada. La idea es hablar con la población, hablarles claro, contarles la historia, y cuando ya te compraron la historia, involucrarlos a ser parte de la historia. Esa es la estrategia que ha tenido Nuevas Ideas, Nayib Bukele, Félix Ulloa, los últimos 3 años, y va a seguir por los próximos 30. Muchas gracias. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la historia que les acabo de contar. Quiero agradecerles a todos ustedes su atención. Quiero mandarles un fuerte saludo. ¿Por qué? Porque creo que el día de mañana ustedes son los que van a estar contando las historias. Entonces, los invito a pensar en cómo contar la historia de una manera más efectiva y más contundente. Un saludo al licenciado Eguizábal, un gran placer poder haber participado, me tienen a la orden, cualquier cosa que pueda hacer para apoyarlos en su carrera, a la orden, y gracias en particular a ustedes por haber tomado su tiempo en escuchar, imaginar y, si es posible, visualizar lo que van a hacer mañana. Un abrazo.